Bienvenidos al curso de optimización de la cadena de suministro. Mi nombre es José Gómez y hoy trataremos el tema 1 de la unidad 2, diseño de redes de transporte y selección de modos. El transporte es el elemento más representativo del costo logístico, por lo que es de suma importancia en la gestión de la cadena de suministro. Se busca optimizar el diseño de la red y la adecuada selección del modo de transporte para reducir el costo del transporte e incrementar la confiabilidad de las entregas a través de la colaboración entre las partes involucradas. Para gestionar adecuadamente este proceso es necesario entender los principios del transporte: distancia, peso, densidad, estimabilidad o capacidad de carga, manipulación, responsabilidad, etc. Una red bien diseñada permitirá a la cadena de suministro alcanzar el grado deseado de capacidad de respuesta. El modo de transporte seleccionado influye en la rapidez y eficiencia con la que los productos fluyen de un extremo a otro de la cadena de suministro. Aquí comparamos los llamados intercambios, compensaciones o trade-offs de los diferentes modos en el diseño del transporte. Es decir, el optar por un modo puede representar una ventaja o desventaja respecto a otro modo. Los modos a comparar son terrestre o de carretera, de rieles o ferroviario, aéreo, por agua, llámese marítimo, fluvial, lacustre. Las cuatro capacidades de desempeño más importantes en el diseño del transporte son la accesibilidad. Esta describe la capacidad del modo de transporte para llegar a las instalaciones de origen y destino. También describe el nivel de servicio que se proporciona a lo largo de la ruta. Existe consenso en que el transporte por carretera tiene mayor ventaja frente a los otros modos. El tiempo de tránsito es el tiempo total transcurrido entre el origen y el destino, a veces llamado tiempo puerta a puerta. Incluye el tiempo necesario para la recogida, el manejo en la terminal, el movimiento de carga y la entrega al cliente. Esta es una consideración clave porque afecta a la disponibilidad del inventario, los costos de desabastecimiento y la satisfacción del cliente. Los modos terrestre y aéreo poseen mayor ventaja frente a los otros modos. La confiabilidad, que es el resultado directo de un tiempo de tránsito preciso. Muchas organizaciones prefieren la confiabilidad a la velocidad. Una mayor confiabilidad facilita la previsión de las necesidades de inventario, los requisitos de producción y el stock de seguridad. Los modos por carretera, aire y tubería presentan mayores ventajas que los modos por riel y agua. La seguridad del producto. El transporte seguro de productos es fundamental porque influye en el servicio al cliente, los costos y la cadena de suministro en general. Un producto debe llegar a destino en las mismas condiciones en las que se encontraba cuando salió del origen. Muchas organizaciones abordan estos problemas de seguridad del producto con embalaje adicional. Aquí también los modos por carretera, aire y tubería presentan mayores ventajas que los modos por riel y agua. Otra compensación o trade-off a considerar con respecto al diseño del transporte es el costo. El valor del producto a menudo se compara con el costo de transporte para determinar si la opción de transporte es viable. Si una empresa gasta demasiado dinero en transporte, el producto no podrá venderse a un precio competitivo. Antes de determinar qué modo o transportista seleccionar, considere las características del producto que se enviará, así como el etiquetado y el embalaje. También existen consideraciones especiales que pueden alterar el modo de transporte. Una forma de garantizar que la carga llegue de forma segura y en buenas condiciones es mediante un etiquetado adecuado, que puede proteger los envíos contra una mala manipulación y robos. ISO ha creado un conjunto de imágenes para agregar a las etiquetas e identificar los productos que se envían. Para envíos internacionales, las etiquetas deben estar escritas en los idiomas de todos los países de la ruta. Otros elementos a considerar al etiquetar envíos incluyen el peso, destinatario, empresa, número de embarque, cantidad de unidades en el embarque, etc. Las consideraciones especiales con respecto a la selección del modo de transporte incluyen las siguientes: la temperatura, envíos a granel, materiales peligrosos, perecibles, animales vivos, materiales clasificados o gubernamentales, bienes prohibidos, productos farmacéuticos, bienes de elevado valor, artículos de uso doméstico, efectos personales, etc.
Cada modo de transporte tiene capacidades, fortalezas y debilidades que afectan la forma en que cumple con los requisitos del cliente. Los diferentes modos también se adaptan a tipos particulares de productos y tienen diferentes estructuras de costo. También se deben considerar el tamaño, la durabilidad y el valor del producto. Por ejemplo, aquí podemos apreciar que lo que representa una fortaleza en transporte por agua es la capacidad, que hay una alta capacidad, es una debilidad en el transporte por carretera porque hay una capacidad limitada. También podemos apreciar que las características del producto que se utiliza para transporte terrestre por carretera son normalmente productos terminados, mientras que en el transporte marítimo por agua podemos transportar productos a granel, ¿no? Productos terminados en contenedores. Y bueno, los costos de los productos son diferentes, ¿no? Hay productos, por ejemplo, que se transporten por aire, que son productos de alto valor, normalmente productos terminados, pero en un volumen muy bajo. Entonces hay una capacidad limitada. En la selección del medio de transporte debemos considerar algunos principios. La distancia, que aumenta los gastos como mano de obra, combustible y mantenimiento. El peso y la densidad. El costo por unidad de peso disminuye a medida que aumenta el tamaño de la carga. También tenemos la capacidad de almacenamiento o estivabilidad, que se refiere a cómo se empaquete un envío en una carga, la facilidad para su estivaje. Los aspectos que reducen esta capacidad de almacenamiento de un envío incluyen la perecibilidad, el valor y la propensión a sufrir daños. Los costos de movimiento de carga por kilómetro son los costos totales de combustible, mano de obra y bienes de capital, divididos por la distancia recorrida. También se debe tener en cuenta los patrones de envío. Un envío puede ir directamente desde el origen al destino o hacer una o varias paradas a lo largo de la ruta. Otro factor a tener en cuenta son los servicios en terminal, cuando están disponibles. Se puede utilizar para consolidar la carga, recolectar, entrega, fraccionar la carga. La responsabilidad es otro factor o principio importante. Los transportistas deben asumir la responsabilidad de los envíos y deben tener, por lo general, un seguro de responsabilidad para protegerlos contra posibles daños. Por ejemplo, los transportistas pueden mejorar el embalaje para reducir tanto el riesgo como los costos de transporte. Gloria opera a nivel nacional y en su cadena de abastecimiento tiene puntos de acopio, plantas de enfriamiento, plantas de procesamiento y plantas industriales. Un ejemplo de distancia, peso y densidad lo tenemos, por ejemplo, en el traslado de leche fresca de un punto de acopio a la planta de enfriamiento. La leche se transporta tal cual en su volumen natural para ser enfriada y una distancia corta. Pero cuando se transporta, por ejemplo, la leche de Arequipa a Lima, se usan unidades que transportan 30 toneladas, pero 30 toneladas de leche concentrada. La leche, a través de un proceso de evaporación u osmosis inversa, se concentra a un tercio de su volumen. De esa manera no transportamos agua y podemos concentrar la leche. Eso es un ejemplo de densidad. Ideas principales. El transporte es el elemento más representativo del costo logístico, por lo que es de suma importancia en la gestión de la cadena de suministro. Todas las decisiones de diseño de la red de transporte deben tener en cuenta el efecto del transporte en la cadena de suministro y el inventario. Las cuatro capacidades de desempeño más importantes en el diseño del transporte son la accesibilidad, el tiempo de tránsito, la confiabilidad y la seguridad del producto. Se busca optimizar el diseño de la red y la adecuada selección del modo de transporte para reducir el costo del transporte e incrementar la confiabilidad de las entregas a través de la colaboración de las partes involucradas. Para gestionar este proceso es necesario entender los principios del transporte, distancia, peso, densidad, entre otros.